Vamos a revisar el último contenido, en este caso, de nuestra materia, ¿no? Y el último tema que vamos a revisar son las grandes aportaciones que nos han dejado los judíos, ¿no? Y que obviamente la mayoría de estas aportaciones todavía tenemos dentro de nuestra sociedad, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, licenciado, no se le ve la pantalla, por favor. Ahí sí se ve, licenciado. Ahí sí está. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a revisar las grandes aportaciones que nos han dejado pues los judíos y que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Además, podemos visualizar en estas imágenes los 10 mandamientos que prácticamente fueron entregados por Dios a Moisés, ¿no? En donde prácticamente simbolizan las normativas de conducta que deben tener los judíos. Una de las grandes aportaciones que nos dejó el pueblo judío fue el monoteísmo, ¿no? Es la adoración directamente a un solo Dios. Me ayuda, por favor, en la diapositiva el señor Wilmer Vera, por favor. Listo, licenciado. Me da un ratito porque voy a abrirle el teléfono. Muy bien. El monoteísmo. El, el judaísmo introdujo el poderoso idea de que Dios creó el universo y lo dirige. Este fue un gran quiebre de los modelos idolátricos que existían antes, en los cuales se creía que un Dios enojado o caprichoso gobernaba a su antojo y debía ser tranquilizado por, por lo general a través de acciones espantosas como, por ejemplo, sacrificios humanos. La Torah, por otro lado, brinda un modelo radicalmente diferente del universo, el cual eleva en lugar de dejar degradar España, que nada es azaroso que el mundo, al igual que cada uno de nosotros fue creado con un objetivo. La, la vida de cada uno de nosotros tiene un objetivo divinamente seleccionado y es nuestra obligación alcanzar nuestro máximo potencial. Hasta ahí, licenciado. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Ahora hablamos del monoteísmo. Si bien es cierto, el judaísmo introdujo la concepción de que Dios creó el universo y lo dirige, ¿no? Prácticamente fue una alternativa religiosa en establecer de que Dios prácticamente era el único representante y además de ello establecía pues parámetros en donde las religiones politeístas obviamente se habían detenido, ¿no? Además de ello, fue una fuente de quiebre, por decirlo así, para las religiones en donde tenían lo que son modelos idólatras, en donde prácticamente establecieron lo que son diferentes parámetros religiosos, ¿no? Estableciendo lo que es la creación de un Dios, obviamente que creó el universo, que lo corrige, que lo adecúa y que sobre todo prácticamente está en la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Además de ello, el libro sagrado de los judíos, la Torah, prácticamente establece el gran desarrollo que tiene Dios, ¿sí? En la sociedad, en los seres humanos y el objetivo que tenemos cada uno de nosotros, en donde eventualmente tenemos que fortalecer y alcanzar nuestros objetivos de vida, ¿no? Y obviamente el monoteísmo prácticamente
fue una base fundamental religiosa que sirvió tanto para el cristianismo y al islamismo, ¿no? Que establecen la representación a un solo Dios. Ahora, otra de las grandes aportaciones, en este caso de los judíos, fue el fin de semana. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Paul Cacarón, por favor? El fin de semana. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo. El séptimo día es Shabbat para Hashem, tu Dios. No harás trabajo. Éxodo 28. No hay nada inhere- inherentemente lógico en romper la larga monotonía de los días humanos. La semana de 7 días no se encuentra en ninguna parte del mundo natural. Sin embargo, hoy, 4000 años después de que el judaísmo presentara el concepto de Shabbat, la semana de 7 días es universal. La idea judía de Shabbat, de dejar de trabajar en uno de cada 7 días, ayudó a desarrollar la semana y puso a la sociedad camino a la delineación de una semana de trabajo específica como tiempos periódicos para esparcimiento. Gracias. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. 6 días trabajarás y harás todo en tu trabajo y el séptimo día es el Shabbat, que prácticamente no harás trabajo y será el día en que dediques pues oraciones, que dediques a acercarte a tu Dios en general, ¿no? Entonces, miren, una de las aportaciones fue que prácticamente fin de semana sea el tiempo en que nosotros podamos destinar nuestras costumbres, tradiciones, nuestras oraciones en favor a nuestro Dios en general, ¿no? Aquí también nos habla de la ley, de la idea judía del Shabbat, que prácticamente establece dejar de trabajar uno de cada 7 días, obviamente, para establecer o fortalecer directamente nuestra fe religiosa y que obviamente pues la tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente pues en algunos casos trabajamos los sábados, trabajamos los domingos, pero sin embargo tenemos también nuestro tiempo de descanso en donde obviamente tenemos que destinarlo directamente a Dios en general, ¿no? Otra de las grandes aportaciones fue el censo. ¿Me ayuda, por favor, el señor Rubén Darío León? ¿Estamos ahí? Señor Rubén Darío, listo, muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Enrique Escobar, por favor? Ya, licenciado, un momentito, por favor. A ver, Muy bien. ya, el censo. El censo de Inglaterra de 1086 suele ser citado como el primer censo nacional de la historia, pero 2400 años antes de que eso, la Torá registró un censo del pueblo judío, Éxodo 30. Después de dejar Egipto, Moshe organizó un censo del pueblo judío. Debe haber sido una tarea inmensa, dado que contó con 603.550 hombres adultos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? El censo que eventualmente se lo estima que fue hecho en Inglaterra en 1086 como uno de los primeros censos a la historia universal, ¿no? El determinar lo que es en buscar las personas que trabajan, que tienen un crecimiento en la población, características propias de cada población. Por ejemplo, acá en el Ecuador, ¿cada qué tiempo hacemos un censo? Cada 10 El años, licenciado. Años. Excelente, ¿no? El tiempo, obviamente, pues puede variar,
Pero dentro de los censos, obviamente, nos permiten determinar el crecimiento de la población activa, también podemos determinar los niños que pueden existir en una casa, los hombres, mujeres, personas discapacitadas, también podemos determinar lo que son crecimientos por sectores de la población en general, ¿no? Para ello, directamente nosotros aplicamos lo que se conoce como los censos, ¿no? Sin embargo, se establece que hace 2400 años, el primer censo, que obviamente lo redacta el Éxodo dentro directamente de la Biblia, habla de que Moisés hizo el primer censo de la historia, ¿no? Y se establece que tal vez la tarea tuvo que ser muy difícil, ya que él contó 600,000, bueno, en este caso, no, 603,000 personas. Entonces, realmente el censo es una actividad que hasta el día de hoy nosotros la seguimos haciendo para determinar el crecimiento de nuestra población, ¿no? La igualdad ante la ley. Me ayuda, por favor, el señor Clever Buñay, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Lisen, buenas tardes. Dijo Clever Buñay, Lisen. Sí, el señor Buñay, por favor. Sí, Lisen. Igualdad ante la ley. En el mundo antiguo, el pueblo judío era el único en proclamar la dignidad de todas las personas, hombres y mujeres, ricos y pobres. Los códigos antiguos de justicia solían contener leyes diferentes para las personas de diferentes clases sociales. Incluso hoy en día, cuando los abusos de los derechos humanos en todo el mundo se burlan de la justicia imparcial, la Torá continúa siendo una luz guía, insistiendo que todas las personas, independientes de su posición, deban ser juzgadas de la misma manera. No cometerás una perversión de justicia, no favorecerás al pobre y no honrarás a los poderosos con rectitud, juzgarás a tu prójimo. Excelente. Listo, Licen, gracias. Muchas gracias, 10. Entonces, miren, la igualdad ante la ley, ¿no? Establece de que la justicia debe darse para todas las condiciones, para todas las clases sociales, ¿no? Sin importar directamente si tengamos recursos, si tengamos dinero, si seamos pertenecientes de la clase alta o de igual manera, ¿no? Pertenezcamos a las clases bajas, tal vez no tengamos recursos, no tengamos dinero, pero al cometer un error, ¿sí? Todos los ciudadanos tenemos que ser juzgados en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso fue una aportación sumamente grande que nos hizo el pueblo judío, ¿no? El sistema también judicial que nosotros conocemos como la Corte Suprema también prácticamente fue una aportación que los judíos nos han dejado, ¿no? Y obviamente pues tenemos en todos los territorios del planeta normativas, sanciones, cortes de justicia, en donde eventualmente castigamos, sancionamos a aquellas personas que tal vez cometieron un error, ¿no? Pero en ley obviamente se aplica para todos en general, ¿sí? Bien, derechos de los animales. ¿Me ayuda por favor el señor Juan Carlos? Licen. A ver. El derecho de los, el movimiento, a ver, el derecho de los animales. El movimiento por los derechos de los animales puede parecer moderno. Las leyes de protección de los animales que hay hoy en día comenzaron a ser propuestas por las naciones occidentales a mediados del siglo XIV, siglo XIX, pero tienen antecedentes en el pensamiento judío. La Torá y el Talmud están llenos de instrumentos detalladas sobre cómo tratar a los animales con amabilidad. Se nos prohíbe almorzar a un toro durante la cosecha. Esta práctica antigua se hacía para evitar que las bestias comieran de los granos o ayudaran a un animal fuerte con un débil, porque podrían causar una presión indebida sobre el animal más pequeño. Deuteronomio 25:4. Cuando recolectamos huevos, la Torá nos ordena que primero alejemos a la madre. Deuteronomios 22:7.
el Talmud incluso nos ordena que los alimentos a nuestros animales antes de alimentarnos nosotros mismos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, el derecho a los animales, ¿no? Ellos, en el caso de los judíos, garantizan que el cuidado de los animales es lo más importante, ¿no? Cuidar a los animales que les dan recursos, que le dan directamente lo que es una ayuda a los trabajos, a las actividades. Además de ello, el procurar directamente que se encuentren muy bien, ¿no? Entonces, miren, son derechos que obviamente en la sociedad actual nosotros las vamos implementando, ¿no? Pero sin embargo, tiene un antecedente muy fuerte dentro de los judíos que hasta el día de hoy directamente tratan de él cuidar a los animales, ¿no? Y es algo que nosotros como seres humanos tenemos que tener un cuidado sumamente importante con nuestros animalitos, ¿no? Hablando de nuestras mascotas, hablando de los animales, en este caso, que nos proveen de alimentos, pero sobre todo nos menciona la condición de humanidad que nosotros debemos tener hacia otras especies, ¿no? Ahora, la escuela pública. Como ustedes saben, la escuela pública prácticamente es una garantía de educar, en este caso, ¿sí? A los ciudadanos en general, ¿no? Es decir, de que todos directamente tengan acceso a la educación sin importar sean ricos, sin importar directamente que sean pobres, ¿no? Es decir, que la educación prácticamente tiene que ser para todos en igualdad de condiciones, ¿no? Muy bien, vamos directamente a destacar, ¿sí? Otras grandes cuestiones que tienen los judíos, ¿no? Hablando directamente de célebres personajes que han dado bastantes contribuciones a nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos los pantalones jeans Levi's. ¿Hemos visto tal vez esa marca? Sí, sí, Excelente, muy bien. La representante, en este caso de estos pantalones, ¿sí? Es de origen judío. Hemos visto tal vez en este caso lo que es la representación o la utilización de las pilas AAA, AA. ¿Conocemos esas pilas tal vez? licenciado se usa mucho. Sí, Excelente, muy bien. Eso también tiene un origen de un representante judío, ¿no? Bien, ya les voy a compartir. Si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? sí. Excelente. Miren, por ejemplo, otra de las características esenciales también es resaltar, ¿no? Que existen lo que son algunos representantes históricos que destacan del pueblo judío, ¿no? Por ejemplo, establece de que las personas que en la mayor cantidad de premios Nobel han ganado, prácticamente han sido judíos, ¿no? Miren, la mayoría de los judíos podemos verificar que han sido 29 ganadores en química, en economía 22, en literatura de igual manera, ¿no? Destacando directamente en este caso su gran desarrollo, ¿no? A ver, regálenme un segundito, por favor, parece que nos fuimos más allá. Bien, entonces, si hacemos una referencia también, los acompañantes de Jesús, los 12 discípulos, también eran de origen judío. ¿Sí? Bien, vamos a ver que el video pues pueda seguir un poquito, ¿ok? ¿Sí? Que es otra de las características esenciales, ¿no? A ver, regálenme un segundito, por favor, que nos regrese nuestra señal. Excelente, muy bien, ya regresó. Sí, vamos avanzando. Excelente, miren acá. E inclusive se menciona que los padres de María, de igual manera, pues tenían una ascendencia del pueblo judío, ¿no? Ahora, el mismo Marx, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Él también tenía una ascendencia judía. Ahora, vamos a determinar algunos célebres representantes, ¿no?
Por ende, también, como les decía en algún momento, es importante revisar nuestros videos que también nos ayudan bastante, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunos célebres personajes que también nos ayudan en representación de las aportaciones del pueblo judío, ¿no? Por ejemplo, las vacunas que nosotros nos colocamos cuando somos niños para algunas enfermedades, realmente fue una aportación del pueblo judío, ¿no? Vamos acá, excelente, muy bien. Por ejemplo, nosotros, como yo les decía, la marca de los pantalones Levi's también es de una ascendencia judía. Miren, por ejemplo, la maquinita que teníamos acá. Vamos a ver un poquito más acá. Excelente, a ver. La máquina de coser, la máquina Singer. ¿Hemos visto esta máquina tal vez? ¿Sí? Y la utilizaban mucho anteriormente, licenciado. Excelente, muy bien. Esa máquina, ¿sí? La creó un representante del pueblo judío. Aquí tenemos justamente, ¿sí? Entonces, miren, fue una gran aportación de un representante judío. En la marca de los pantalones, el dueño prácticamente es de origen judío. Miren, por ejemplo, esa mujer que sale ahí es la representante de lo que es el maquillaje, ¿sí? Para las mujeres especialmente, logramos destacar que es una gran aportación del pueblo judío, ¿no? Miren, lo que es la máquina de escribir, una antigua máquina de escribir, también fue una aportación de los judíos. Los fósforos, de igual manera, también fue una aportación, ¿no? Otro de los célebres personajes que tienen ascendencia judía es Albert Einstein. Por ejemplo, aquí también podemos hablar un poquito de este gran personaje del creador de los cómics, Stan Lee, ¿sí? Del mundo de Marvel, él también directamente tiene ascendencia judía, ¿no? Entonces, miren, lo que son las aportaciones, las pilas, de igual manera que conocemos, las vacunas, los viajes, por decirlo así, en transporte rápido, los productos manufacturados, ¿sí? Realmente todo eso los judíos nos han dejado hasta el día de hoy, ¿no? Y sigue siendo pues un pueblo sumamente adelantado, siguen siendo un pueblo que prácticamente el conocimiento, la ciencia y la tecnología nos han aportado bastante a nuestra sociedad y la mayoría de sus recursos, la mayoría de sus inventos las tenemos en casa. Sí, por ende, prácticamente el pueblo judío también es uno de los pueblos más avanzados que tenemos y obviamente como sociedad tenemos que vivir todos en armonía, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licenciado, dicen todo claro. licenciado, acerca del tema que estamos viendo, todo bien, pero no sé si podríamos hablar acerca de las evaluaciones de pronto. En las evaluaciones sí que me ha ido bien mal. No sé si nos pueda de pronto ayudar haciendo para otra evaluación, otra oportunidad. Ya, en el caso directamente de las evaluaciones, si sacamos lo que son notas bajas, por decirlo así, ¿no? En el primer intento, en el segundo intento, ahí directamente pues tenemos que hacer un pequeño trabajito para directamente subir las notas, ¿no? Entonces, en el caso directamente de la plataforma están habilitadas las actividades, pero obviamente para las actividades de recuperación tenemos que realizar otros trabajitos, ¿ok? Bien, entonces el día de hoy, por favor, pueden comunicarse conmigo, en este caso, tanto por mi número como por la plataforma Canvas, ¿no? Con todo, les dejo mi número, por favor, ¿sí? 098-31-27-915, les repito, por favor, 098-31-27-915, o también enviarme lo que es un mensaje por la plataforma Canvas, ¿sí? Entonces, obviamente, para tratar de recuperar aquellas notas que todavía en este caso tenemos tiempito, ¿no? Un poquito de tiempo porque obviamente el año lectivo se acaba el 6, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y pues un feliz año y que todos sus objetivos, sus sueños, en este caso, se cumplan el siguiente año y que sea mucho mejor que el que estamos en la actualidad, ¿sí? Feliz año, chicos, nos vemos el siguiente año. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. igualmente.